edición de este día 5, viernes de marzo de El Comercio TV en la mañana. Muy buenos días con todos ustedes, amigos. 6:55 de la mañana y estamos ya en esta primera edición con toda la información aquí en El Comercio TV. Aquí está en circulación la edición impresa de El Comercio, que lo está viendo en su pantalla. Los títulos del comercio para este día: más emergencias por los aguaceros en 7 provincias, cláusula de reserva se aplica en contratos de vacunas, las credenciales a los legisladores del 18 al 21 de abril los entregarán, y también se necesita hallar un equilibrio en la gestión del Banco Central del Ecuador. Principales títulos del diario El Comercio que usted ya lo puede obtener en sus diferentes centros de abasto. Y continuando con la información, un foro de abogados no descarta seguir acciones legales a nivel nacional e internacional en contra de varias autoridades por el presunto incumplimiento de decisiones de la Corte Constitucional. Esto en relación a los estados de excepción en los centros de rehabilitación social donde se han generado hechos violentos. La situación de violencia que enfrentan algunos centros carcelarios del país motivó a unirse abogados penalistas litigantes en un foro para demandar explicaciones. La Corte Constitucional ha emitido 4 pronunciamientos sobre el sistema carcelario y en estos pronunciamientos ha establecido obligaciones específicas para el presidente de la República, para el SNAI, para el Ministerio de Gobierno y para el Defensor del Pueblo. Nadie de ellos ha cumplido con estas obligaciones y por eso es que se produjo la crisis que ocurrió hace 15 días. Se refieren a los 4 estados de excepción donde la Corte Constitucional emitió dictámenes y a la fecha no se sabe si se cumplieron. El primer pronunciamiento de la Corte es del año 2019, de octubre del año 2019, y desde ahí no se hizo nada hasta agosto del año 2020 en que se produjo una nueva matanza en los centros penitenciarios, y de ahí tampoco se ha hecho nada hasta hoy día en el que se ha producido la masacre última, que es lamentable y lamentada por todos. Entre las obligaciones dispuestas está crear políticas de carácter estructural para enfrentar la crisis penitenciaria por la falta de infraestructura, corrupción, problemas de hacinamiento y falta de servicios básicos. Con esta solicitud que nosotros estamos presentando, vamos a tener claro quién ha cumplido y quién no ha cumplido, o si se ha cumplido a cabalidad o parcialmente. Con ello nosotros analizaremos cuáles son las acciones que deberíamos presentar en contra de el no cumplimiento de estas decisiones. ¿Qué podrían ser? ¿Cuáles acciones? Vamos a ver, habría incumplimiento de sentencia, eso también conlleva a un delito penal que es incumplimiento de decisiones judiciales, pero sobre todo a Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si hay un incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, de acuerdo al 282, se tendrán que plantear las acciones. Y de oficio, y es más, señores, de oficio debería la Corte Constitucional mandar a Fiscalía para que se investigue este tipo de cosas. A pocos minutos que los profesionales del derecho presentaron el escrito en la Secretaría de la Corte Constitucional, esta respondió mediante comunicado, argumentando que el Pleno del organismo, por unanimidad, dio inicio a la fase de seguimiento al cumplimiento de los dictámenes referentes a la declaratoria y renovación de los estados de excepción emitidos por el presidente de la República. Informó Héctor Romero. El candidato por la presidencia por Pachacuti, Yacu Pérez, llegó hasta el Tribunal Contencioso Electoral junto a sus simpatizantes para que, claro, ahí se revisen alrededor de 20.000 actas con inconsistencia, que la semana pasada pues no dio paso el CNE al determinar que no se ajustaban a lo que estipula el Código de la Democracia. El abogado de la organización política insistió en que se debe abrir las urnas para que el próximo gobierno llegue bajo un proceso transparente. Los días viernes en el Distrito Metropolitano de Quito no circulan desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 0, 1, 8 y 9. Si usted incumple con la ordenanza que estará vigente hasta el 31 de marzo, será multado con el 50% de un salario básico unificado, es decir, $200 y la retención de su automotor durante 5 días. Los sábados y domingos la circulación es libre. Seguimos con más información aquí en El Comercio TV y el Consejo de Seguridad Pública del Ecuador, COSEPE, negó el pedido de la Fiscalía General del Estado para acceder a la información del caso del equipo periodístico de Diario El Comercio secuestrado y asesinado en el 2018. Los familiares piden justicia y acudirán a instancias internacionales.
El 26 de marzo de 2018 se reportó el secuestro de un equipo periodístico de Diario El Comercio en la frontera con Colombia. El desenlace fatal tuvo lugar 16 días después, con el asesinato de Javier Paul y Efraín en manos del grupo disidente Oliver Sinisterra. Y a puertas de que se cumplan 3 años de este hecho, el Consejo de Seguridad Pública del Ecuador negó el pedido de Fiscalía de acceder a información clasificada relacionada con el caso. COSEP emitió un documento a través de su secretaría donde indica que las actas número 18 del 28 de marzo, las actas 19 del 13 de abril y la acta número 20 del 17 de abril, que pues no se iban a desclasificar por seguridad del Estado y no estamos de acuerdo. Según Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista, la negativa del COSEPE se contradice con los ofrecimientos públicos que hizo el presidente Lenín Moreno de entregar toda la información reservada. Que 7 veces el presidente Moreno indicó que se iba a desclasificar la información. Lamentablemente esto no se ha dado, esto se confabula un camino a la impunidad. Para Cristian, hijo de Efraín Segarra, con esta respuesta del COSEPE se evidencia la poca intención que tendría el Estado de transparentar las acciones tomadas en su momento. Esto cuando el caso asegura no tiene avances, una investigación que sigue en etapa previa. No tener voluntad política, de no tener una voluntad judicial de que las investigaciones avancen. Han pasado 3 años y no tenemos absolutamente nada nuevo. Tras la muerte en un operativo de Walter Patricio Arizala, alias Guacho, responsable del asesinato del equipo periodístico, tampoco hay resultados efectivos desde Colombia, menciona Segarra. Sabemos que hay 3 procesos en camino que se están desarrollando, sabemos que hay personas que están colaborando, pero de momento también las investigaciones han avanzado lento. Una lucha de 3 familias que buscan justicia y que acudirán a instancias internacionales, informó Priscila Cadena. Y la violencia sexual contra niños y niñas adolescentes incrementan a pasos agigantados en el Ecuador. Esta semana se reportó un nuevo caso que enciende las alarmas del Estado, sociedad civil y organizaciones de derechos humanos que consideran imprescindible adoptar nuevas medidas para proteger la integridad de los infantes en nuestro Ecuador. Veamos. Cada vez nos duelen más. Las heridas en este país parecen hacerse más grandes y las constantes vulneraciones a los derechos de niñas y adolescentes no dejan de estremecernos. El fiscal al cual solicitamos la información, la primera respuesta que tuvo cuando le dijimos venimos por un caso de violación, dijo, ¿por cuál de los casos? En 2020 se registraron en el país 101 femicidios, 15 de ellos correspondían a niñas. Y según Rosana Viteri, directora de la ONG Plan Internacional, esto se debe a que la violencia se ha naturalizado al igual que la impunidad. La violencia contra las niñas, la violencia sexual está desafortunadamente, y me da mucha pena tener que decir esto y mucho dolor, pero está naturalizada, ¿verdad? Entonces, los datos son que el 70 al 80% de los abusos sexuales se cometen por personas del entorno muy cercano a las niñas. Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, cree que en las zonas rurales los casos de violencia se agudizan aún más debido a la precariedad y la inaccesibilidad a los servicios básicos y de justicia. Muchas veces en el sector rural, mientras más nos alejamos de la centralidad, existe todavía un pensamiento del siglo XVI, del siglo XV, donde se sanciona a las mujeres por expresar sus sentimientos, por decir basta contra la violencia. Ecuador no ha logrado disminuir los índices de violencia de género y tampoco los de embarazo en menores de edad, los cuales en su gran mayoría son causados por agresiones sexuales no reportadas por las familias. El rato que ocurre esta situación en la familia, lo más fácil es decir, no, solo es una sospecha, no vi bien, no puede ser, precisamente porque es tan doloroso que esto esté ocurriendo en una familia. A decir de estos expertos, ya no es tiempo de solicitar más derechos, ya no es momento de exhortar a las instituciones por seguridad y protección. Ellos creen que es hora de organizarse y actuar porque no se puede tolerar más lágrimas de niños y más noticias de dolor. En Quito informó Álvaro Terán.
Vamos a un corte comercial. Al retornar les contamos que los municipios del país aún no cuentan con la base legal o aprobación del Ministerio de Salud y Gobierno Central para la importación de vacunas contra el COVID-19. Los detalles al volver. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Los municipios del país aún no cuentan con la base legal o aprobación del Ministerio de Salud y Gobierno Central para la importación de vacunas contra el COVID-19, por lo que la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, hizo la solicitud al COE Nacional. Tras la apertura del gobierno central para que los 221 municipios del país puedan importar vacunas contra el COVID-19, Guayaquil lleva la delantera y la negociación de 2 millones de dosis será directa con 3 farmacéuticas. Sin embargo, la Asociación de Municipalidades del Ecuador sostiene que lo que falta es una base legal que permita la compra. La delegación para que los municipios que puedan comprar una vacuna lo puedan hacer mediante una delegación que tiene que ser a través de un acuerdo ministerial desde el ministro de Salud. Raúl Delgado, presidente de la asociación, hizo la petición al COE Nacional en una reunión este jueves. Indicó que para que los GATS puedan concurrir en la gestión de una competencia exclusiva de salud, necesitan una autorización expresa. En el marco de la ley poder realizar lo que ellos plantean y cada alcalde tendrá su propia dinámica de poder hacer las gestiones pertinentes. La solicitud fue acogida por el COE Nacional. Su presidente Juan Zapata precisó que es un tema que tendrá que resolver la cartera de salud. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud Pública es parte de la plenaria del COE Nacional, el plan de vacunación es un tema operativo técnico que lo maneja el Ministerio de Salud Pública. Por otro lado, la plataforma de Contraloría Social al plan de vacunación creada por la Comisión Nacional Anticorrupción está en desacuerdo que los municipios gestionen la vacunación por cuenta propia. No sé hasta dónde haya capacidad operativa y sobre todo que no es equitativa para que un municipio grande adquiera, por ejemplo, vacunas y los municipios pequeños no lo adquieran. Municipios como el de Cayambe, Guaranda, Cotopaxi, Ambato, Quito y Cuenca han hecho público su interés de comprar vacunas, informó Priscila Cadena. Jueces negaron el habeas corpus presentado por el defensor del pueblo para Jimena Barca, exsecretaria de Salud del municipio de Quito. Se defiende en libertad por el delito de peculado por la compra de pruebas COVID del Cabildo quiteño. Luego de la audiencia, la funcionaria criticó la decisión e indicó que se trata de una persecución política. Veamos. Jimena Barca, luego de la decisión judicial que negó el habeas corpus impulsado por la Defensoría del Pueblo, no podrá defenderse en libertad. Por consiguiente, operará en su contra la prisión preventiva. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, cuestionó el fallo de los jueces. Aquí lo que se está apelando, porque se ha apelado de esta resolución, es que se le permita a una ciudadana que adicionalmente tiene una enfermedad crónica pulmonar defenderse en libertad. Esto no quita ni obstruye en lo absoluto el proceso penal. Una vez negado el habeas corpus, la secretaria de Salud del municipio de Quito se pronunció en su cuenta de Twitter. De manera escandalosa, 3 juezas negaron hoy el habeas corpus interpuesto por el doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Esto a pesar de que se demostró mi enfermedad respiratoria crónica, soy de la tercera edad y que la prisión pone en riesgo mi vida. Esto es persecución política clara. Ramiro Román, abogado de la doctora Barca, quien también estuvo presente en la audiencia, argumentó sobre lo expuesto por la Defensoría del Pueblo, para que se le otorgue el recurso de habeas corpus a su defendida. No se toma en cuenta una enfermedad crónica y en esas condiciones, al estar con prisión, le quitan esa posibilidad de que se atienda su salud. Señaló que no solo lo planteado en derecho por la Defensoría del Pueblo es lo que se encuentra en los tribunales, sino que del lado de la defensa de la Secretaría de Salud del municipio se está apelando a la prisión preventiva. Agotadas todas las instancias, indicó que incluso irán a cortes internacionales. Creo que en el 2021 va a ser el caso de la doctora Jimena Barca el primero que va a buscar la situación internacional y el pronunciamiento de la Comisión y de la Corte Interamericana. En este caso, no solo Jimena Barca se encuentra procesada. En el mismo están también el alcalde de Quito, Jorge Yunda, la coordinadora técnica de salud del municipio y otras 4 personas más. Informó Javier Rosero. Y a pocos días de que culmine la instrucción fiscal por el presunto delito de peculado que se habría cometido en la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito en la adquisición de material médico para enfrentar la pandemia del COVID-19, se desarrollaron pericias al equipo informático incautado en los allanamientos.
En el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, de forma reservada, se llevó a cabo la extracción de información de teléfonos, celulares, computadoras y documentos encontrados en allanamientos en el caso de peculado de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS, Quito. Buscar indicios, a ver si es que Fiscalía puede comprobar que en verdad hubo peculado. Ahí hay temas importantes, ¿no? Temas que son de descargo para los procesados, de cómo se llevó a cabo todo este proceso, la urgencia que había, el teletrabajo, el desconocimiento de las personas de lo que estaba sucediendo, no solo en cuanto al virus, sino en el caso de mi defendida respecto de la misma empresa. Ella recién había entrado a ese puesto 10 días antes, ¿no? Todo tomó forma en la compra de mascarillas, visores y trajes de bioseguridad a ser destinados a los empleados de la empresa municipal para enfrentar la pandemia del COVID-19. El 4 de junio del 2020 inició la instrucción fiscal por presunto peculado. Pero el pasado 24 de febrero, la jueza penal de Pichincha, Ana Lucía Guerrón, en la audiencia preparatoria a juicio, declaró la nulidad de lo actuado. Y se retrocede nuevamente a instrucción fiscal por 22 días. Se estaría terminando la instrucción fiscal de este caso el 18 de marzo. El contrato asciende a $179,000, de los cuales la empresa contratada habría entregado el 100% del material y se le pagó solo el 50%, por lo que para la defensa de algunos de los procesados ya no cabría hablar de peculado. Lamentablemente no se está considerando cómo fue la fluctuación de precios en la pandemia respecto de estas EPIs. Los trajes de bioseguridad, las mascarillas tuvieron precios que llegaron a ser altísimos, hubo una fluctuación tremenda en pocos días. Y lamentablemente eso es lo que no se está considerando. La Contraloría hace un estudio a julio, y los precios de esos meses ya eran totalmente distintos a lo que pasó en la pandemia y lo que todos conocemos. Por el momento, funcionarios investigados y representantes de la empresa privada tienen medidas alternativas, como presentarse periódicamente ante la autoridad competente, informó Héctor Romero. Al retornar vamos a contarles que un tercer sospechoso de haber participado en el crimen de Efraín Ruales fue capturado en el sector de Lomas del Argentillo, allá en la provincia de Guayas. Esto y más al retornar en esta emisión de la mañana de Comercio TV en la señal de Televisión Pro. Ya venimos. Muy bien, estamos de vuelta por acá a las 7 de la mañana con 29 minutos. Tiempo de recibir al ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Señor ministro Roberto Álvarez Vandenberg, desde la matriz de Televicentro, le envío un abrazo grande. Señor Michelena, buen día, ¿cómo estamos? Hola Roberto, muy buenos días. Bueno, terminando la semana, gracias por esta entrevista. No, pues faltaba más día, frío, de esos como para tomarse un buen café. Por supuesto, luego de algunos baldazos de agua en la mañana. Lavacaras. Lavacaras. Vamos a hablar de todo lo que, pues, sencillamente llama la atención y veo que se ha hecho un trabajo complicado, un trabajo difícil en época de pandemia, pero que paulatinamente se ha ido dando resultado, que es insertarle al Ecuador en toda la tecnología que hoy, pues paulatinamente, los ecuatorianos van manejando. Uno de los últimos aciertos es el tema de la cédula, que a partir del 1 de mayo, sin duda los ecuatorianos podrán sacar pues este documento de identidad directamente desde la web y con ello evitar la tramitología que se tenía. Así que cuéntanos un poquito de detalles, señor ministro. Bueno, Roberto, para todos quienes nos escuchan, Ecuador ha avanzado muchísimo, grandes pasos en lo que es Ecuador Digital. ¿Qué significa eso? Que los trámites, muchos trámites se simplifiquen, varios trámites se eliminen y los que quedan sean digitalizados, es decir, que se puedan hacer desde la página web que habilitó el gobierno. Por disposición del presidente hay una página web única, un portal único de trámites que es www.gov.es. Ahí los ecuatorianos pueden hacer ahora, actualmente, el 77% de todos los trámites que tiene el Estado o el gobierno central se pueden hacer en esta página web con un solo clic. Hay una pasarela de pagos, es decir, si tengo que pagar por algún trámite o algún servicio, se lo hace también ahí. Y finalmente, cualquier trámite que necesite una firma electrónica, hoy está habilitado ya también desde la nueva cédula que sacamos. La nueva cédula tiene la firma electrónica, yo escaneo la cédula en mi teléfono, esa firma electrónica la complemento en el trámite y finalizo. De estos trámites que existían, Roberto, es importante mencionar que se eliminaron más de 670 trámites. Es decir, los ecuatorianos estamos libres de hacer 670 trámites que más bien en lugar de aportar eran un estorbo al día a día del ciudadano y obviamente eran un presupuesto para el Estado.
En esta circunstancia hemos ahorrado más de 150 millones de dólares solo por dejar de hacer trámites, solo por dejar de comprar plataformas o productos tecnológicos que eran innecesarios para los ecuatorianos. Y finalmente esperamos y hemos trazado ya con el sector productivo, que es importante, Roberto, avanzar hasta septiembre de este año, lograr eliminar 400 trámites más. Hoy es importante mencionar, y a todos quienes nos escuchan, de las 396 registros de la propiedad que existen en el país, 392 ya están conectados en línea, ya interoperan, es decir, los trámites para registros de propiedad, para temas de escrituras, para procesos a nivel de trámites, están ya interoperados en todos los registros de la propiedad. Solo nos faltan cuatro registros, esperemos completarlos la próxima semana. Esta simplificación, señor ministro, de datos y también de tramitología, sin duda beneficia que el país haga esto que se demoraba eternidades. Sabes que un trámite se demoraba un año para la creación o la aprobación. En porcentajes, usted que ha trabajado fuertemente en esto, ¿qué porcentaje diría que estamos controlando la tramitología? De un 100%, ¿a dónde hemos avanzado? ¿Cuál es el número que hemos logrado? Bueno, del 100% tenemos a la fecha, Roberto, 77% de trámites digitalizados. Wow. Esperamos hasta mayo llegar a un 85%. Ya nos quedarían trámites que son muy complicados digitalizar, que son temas que necesitan la presencia en vivo de los ecuatorianos, temas complejos que es muy difícil evitar. Pero ya con esto hemos logrado, Roberto, simplificar la vida de los ecuatorianos. Muchas veces los ecuatorianos hemos tenido que ir a una institución pública 3, 4 veces para un trámite, y finalmente estamos trabajando en un modelo interesante, esperemos replicarlo ya en mayo, Roberto, que es poder sacar incluso la cédula de identidad desde su casa. Fantástico. Es decir, con la nueva cédula que hemos implementado, que es una cédula electrónica, es una cédula digital, hay 3 pasos. En las próximas semanas esta cédula va a ser una cédula digital. Hoy los ecuatorianos pueden sacar su licencia digital. Ya no necesito el plástico, cojo en la aplicación de mi teléfono, en la aplicación APP hay un portal donde es GovC. En ese portal bajo mi licencia y presento a los policías. En ese momento esa cédula se vuelve digital. Posteriormente estamos trabajando en la identidad biométrica a los ecuatorianos, que significa a partir del mes de abril los ecuatorianos vamos a iniciar un proceso de enrolamiento del rostro. Es decir, cuando yo vaya a hacer algún trámite, vaya a aduanas, pase por migración, las cámaras me pueden enfocar y pueden validar mi información. Ya no necesito el documento físico ni el documento digital. La famosa cédula que pedían en todo lado, ministro. Exacto. Entonces, con eso hemos dado pasos, estamos a la vanguardia a nivel internacional y finalmente en mayo esperamos que los ecuatorianos que quieran sacar o renovar esta nueva cédula lo puedan hacer desde su casa con varios pasos. Me pongo en una computadora, la cámara me toma una fotografía de mi rostro, hago la prueba en vivo de que soy Andrés Michelena y la persona que estoy sacando la cédula, tomo mis huellas dactilares e inmediatamente se hace el enrolamiento en el registro civil y la cédula llegaría a mi casa a través de un servicio de correos. En este caso seríamos el único país en América Latina ya haber avanzado en este proceso, donde ya las oficinas públicas dejarían de existir, donde todo el proceso se hace de forma digital. Y ese es el camino, Roberto. Es importante mencionar que hoy las oficinas públicas todavía siguen algunas cerradas con un aforo reducido y estamos trabajando intensamente en Ecuador para que estos trámites sean digitales. Es decir, ya no más oficinas públicas, ya no más trámites públicos, salvo los que sean necesarios. Y la inversión tiene que ir hacia ese canal, hacia las carreteras digitales, hacia las oficinas digitales. Ahora, si bien es cierto, señor ministro, todo esto son avances para facilitar la vida a los ciudadanos, también viene de un lado. La tecnología ayuda, pero las herramientas de uso también son evaluadas. ¿Cómo está el uso de los ecuatorianos frente a esta eliminación de los trámites y hacerlo a través de web? ¿Cuántos ecuatorianos han comenzado a utilizar en porcentaje? ¿Se ha llegado a lo que se ha planificado o todavía falta? Bueno, tenemos en datos gruesos, por ejemplo, ya se han hecho trámites por 1 millón de firmas electrónicas. Es decir, es importante, ya 1 millón de firmas electrónicas se han hecho trámites a nivel del portal GovC. Más de 8 millones de usuarios están trabajando en nuestro portal. Pero sin duda hay un reto todavía que tenemos como gobierno y como países de América Latina. En Estados Unidos el 95% de personas tiene acceso a Internet, lo mismo en Europa. En América Latina y el Caribe solo el 75%. Es decir, todavía están fuera o excluidos de todos estos sistemas digitales
más de 260 millones de ciudadanos. Y es un número importante. Es un número muy importante, Roberto. En las anteriores semanas yo estuve en Washington a nombre de todos los países de América Latina y el Caribe como presidente del ELAC y propusimos al BID y a la OEA que los gobiernos prioricen la inversión para justamente estos sectores, que son lastimosamente los más pobres o los sectores más rurales que no tienen acceso a tecnología. Esto ya no es una brecha digital, Roberto, es una brecha social, porque ya hay 23 millones de niños en América Latina que no estudian. 23 millones de niños y no estudian porque no hay escuela o porque no hay un profesor, simplemente porque no tienen conectividad o no tienen acceso a una computadora. Este es el reto que enfrentamos. Hay estudios que dicen que para conectar a estos 260 millones de ciudadanos hace falta 160.000 millones de inversión. Existe. El sector produce 150.000 millones de dólares al año y en el 2020 en obra física los gobiernos de la región invirtieron 150.000 millones de dólares. Hoy nadie va a construir una escuela, hoy no se van a construir oficinas públicas, es decir, toda esa inversión que estaba destinada a la inversión física tiene que ir a la inversión digital, a carreteras digitales, a conectividad, a computadoras, a laptops, a todos los sistemas que permitan incluir este 25% de la población que aún están al margen. Ministro, eso en la región. En Ecuador, ¿cómo hemos avanzado justamente para ir acortando la brecha tanto de la urbanidad como la ruralidad en esta era digital? Bueno, teníamos un reto que era conectar a 322 parroquias que nunca han estado conectadas durante más de 15 o 20 años. Hemos logrado conectar 115 parroquias de esas que estaban fuera de todo el servicio de conectividad y lo hemos hecho con cero costo, Roberto. Todo lo que le he comentado en esta gestión ha sido invirtiendo 0 centavos, ha sido gestión entre el sector privado y el sector público. ¿Cómo conectamos estas 100 parroquias? Logramos que las operadoras telefónicas que operan en el Ecuador compartan infraestructura. Es decir, si yo destino una antena a una zona, esa antena o esa infraestructura sea compartida por las otras operadoras. Con eso he logrado triplicar la capacidad de inversión en estos sectores y poner más antenas de más sectores. Ahora con el programa que lanzó el señor presidente de la República, que es Canasta Digital, vamos a abrir 6.700 puntos Wi-Fi a nivel nacional. Con esto estaríamos cumpliendo el reto que nos propusimos, que es conectar a todo el territorio nacional. Es decir, todas estas parroquias que no tenían acceso hasta finales del mes de junio van a tener por lo menos una solución de conectividad gratis en todos los procesos. Usted debe tener los datos, señor ministro, el uso del ecuatoriano en el Internet, ¿cómo está? Hogares y oficinas en zonas urbanas y rurales. ¿Cuál es el porcentaje? ¿A cuánto hemos avanzado ya de la normalidad que nos metió la pandemia y que claro, ahora ya es muy común que todo el mundo trabaje dentro de su casa o de un sitio establecido? ¿Cuánto es el uso que se tiene, porcentajes? Bueno, tenemos aproximadamente un 60-65% de hogares que están trabajando ya con conectividad. Tenemos cerca de 10 millones de teléfonos inteligentes que están ya en el mercado y esto hay que tomar en cuenta que es una política que se aplicó desde hace años atrás con el presidente Moreno. El presidente Lenín de alguna forma dio la disposición para que se eliminen los aranceles para la importación de teléfonos, computadoras y tablets. Esto ayudó muchísimo para que los ecuatorianos puedan acceder a estos aparatos telefónicos. Hoy estamos trabajando justamente en que esta conectividad sea más al alcance de los ecuatorianos, reducir las tarifas. Es decir, por ejemplo, en 4G hemos logrado conectar casi el 68% de la población, cuando antes existía solo el 17%. Correcto. Es decir, hay un buen porcentaje de ecuatorianos que ya pueden navegar en 4G. Es importante, la semana pasada acabamos de trabajar con Nokia y CNT, como CNT, la primera empresa en el Ecuador ya en avanzar en procesos 5G. Esto es importante, es una gran noticia para el Ecuador. CNT y Nokia están trabajando ya ahora en el proceso, se van a poner ya estas antenas de aplicación y desarrollo 5G, tanto en la provincia de Guayas, Cuenca, Los Ríos. La próxima semana estaremos con el presidente de la República en Galápagos. Vamos a lanzar ya el primer cable submarino que va a conectar a Galápagos con el continente, es decir, por más de 20 años, una provincia que ha estado abandonada de conectividad, la provincia ícono de turismo del Ecuador, va a tener un cable submarino que conecte la calidad, el servicio y el precio a todos los turistas y a todos los pobladores de Galápagos.
Estos sin duda son avances que tenían que ir llegando, lo veíamos muy a futuro, pero ya y estamos en el presente. La brecha generacional también es un problema grave que se tiene, señor ministro, en el uso de las tecnologías. ¿Cómo usa el ecuatoriano las edades de mayor uso y cuáles son los que más se conflictúan? Bueno, hemos trabajado con el Ministerio de Educación en los procesos de capacitación. Hoy los jóvenes nacen ya con el desarrollo de estas habilidades digitales, tienen una capacidad impresionante. Se está trabajando en temas de robótica, en temas de capacitación con ellos, desarrollos de software que permitan avanzar todo este tiempo que puede sonar a distracción, sean desarrolladores de productos tecnológicos. Y finalmente, a las personas que tienen más complicación en manejar, que son ya de tercera edad, los infocentros que existen en el país, que son más de 870 infocentros, han capacitado a miles de personas de la tercera edad, han hecho cursos para desarrollar todas las habilidades del digital. Esto sin duda es un tema de una cultura. Hoy los ecuatorianos fuimos obligados por la pandemia a por primera vez comprar por comercio electrónico, es decir, ya hemos incursionado en este proceso. Muchos ecuatorianos por primera vez hemos hecho teletrabajo y ya millones de jóvenes están haciendo teleeducación. Y una gran cantidad de ecuatorianos hace telemedicina. Es decir, hemos avanzado. Felizmente la pandemia nos ha obligado a utilizar estas herramientas digitales. Y la telemedicina, por decirlo, es un proceso que al Estado, si logramos avanzar en la meta propuesta, le ahorra al año cerca de $300 millones. ¿Por qué? Porque estamos optimizando la infraestructura física, el desarrollo tecnológico, las plataformas y el acceso del ciudadano a un doctor. Tal vez no en una oficina o no en un consultorio, pero sí a través de un doctor en la línea, telefónicamente. Para consultas obviamente preliminares, ya en procesos de atención de salud más complejos, los hospitales están a disposición. ¿En qué ubicación está el Ecuador, señor ministro, tecnológicamente hablando en la región? ¿Cómo nos ubicábamos antes de todo este proceso de Ecuador Digital y ahora? Bueno, de los 174 países que están trabajando en el índice de gobierno electrónico, anteriormente estábamos en los últimos puestos. Hoy hemos subido al puesto número 74, es decir, hemos rankeado cerca de un crecimiento, de un buen porcentaje a nivel de gobierno digital. Hemos recibido una condecoración por parte de la OEA en el marco del trabajo de desarrollo de plataformas para gobierno electrónico. Esto ha sido significativo. Fue un reconocimiento recién en Washington que estuve presente. Y a nivel de servicios en línea, varios servicios en línea, estamos casi entre los 10 países de la región que han desarrollado plataformas importantes, casi cerca de Alemania, de Uruguay, de Colombia. Esto es importante que Ecuador ha logrado profundizar. Sin duda todavía tenemos muchos retos, que es conectar más vidas, conectar más territorios y ahora con el 5G conectar cosas. Hablando de conectar, se ha anunciado una plataforma, señor ministro, justamente para el tema de la vacunación que tendrán los ecuatorianos. ¿Cómo va a trabajar esta plataforma? Bueno, aquí se ha trabajado conjuntamente entre el Ministerio de Salud, el Mintel, Banco del Pacífico, CNT. El objetivo es tener una plataforma que nos permita primero identificar a todos los ecuatorianos, hacer una planificación para poder saber cuándo nos toca a nosotros. Si a mí me toca el 20 de octubre, saber que el 20 de octubre me toca recibir la vacuna, porque soy una persona no vulnerable, una persona joven, que no esté expuesta. Entonces tengo sentido de que puedo esperar 2 o 3 meses y hay prevalencias a personas que sí necesitan de manera más prioritaria. Esto a través de todo el desarrollo de una plataforma web y todos los canales que dispone CNT, para llamadas, por ejemplo, hacer llamadas a través de un call center, mensajes por SMS, mensajes por WhatsApp y poder hacer una geolocalización. Es decir, si yo vivo en la parroquia Puembo, saber que en ese centro hay un centro de atención pública donde puedo recibir la vacuna tal día, tal hora, en tal lugar. Es decir, poder hacer un trabajo también de geolocalización y por primera vez construir una base de datos que nos permita atender a los ecuatorianos de manera oportuna y eficiente. Con esto se va a evitar las colas, la desesperación, sino que llegará directamente al correo electrónico de la persona o a la aplicación que se baje la persona, su cita y sabrá exactamente hora, sitio y en dónde y a qué momento tiene que llegar. Exacto, Roberto. Y justamente es lo que ya alguna vez trabajamos cuando inició la pandemia a través de la línea 171, donde los ecuatorianos tenían, cuando había un desconocimiento masivo, el acceso a información, el acceso a un médico a través de un teléfono, a través de un call center. Ahora también se busca a través de esta plataforma poner orden en el proceso de vacunación para los 10 o 12 millones de ecuatorianos que van a recibir vacunas y saber el día exacto, el lugar exacto
la hora exacta que nos toca recibir la vacuna y poder tener un control a través incluso de códigos QR de las personas que han sido vacunadas. ¿Cuándo se lo lanza, señor ministro? Esto está ya listo, debería lanzarse, espero, la próxima semana. Se ha trabajado intensamente en desarrollo de estas plataformas. Por parte de CNT estamos habilitados absolutamente para poner todo el servicio de plataforma de comunicación, que es una comunicación directa entre el gobierno y el ciudadano, una comunicación absolutamente transparente y un enrolamiento que nos permita trabajar de la mejor manera para un control de procesos de transparencia. Ministro, estamos a menos de 3 meses de entregar las carteras de Estado y un cambio de gobierno. ¿Cuál es la herencia que deja el Ministerio de Telecomunicaciones al nuevo gobierno, al que venga? Bueno, hemos trabajado en 3 procesos y 3 ejes que son estructurales, Roberto. Primero, por primera vez, luego de 2 intentos fallidos, hemos iniciado y cerrado ya un concurso de frecuencias de radio. Hoy los radiodifusores tienen en sus manos un título habilitante por 15 años. Van a poder trabajar con certeza, con absoluta libertad de expresión, como lo dispuso el presidente Moreno, y podemos con esto profundizar la democracia. En segunda instancia, hemos trabajado en un gobierno digital donde casi el 77% de trámites están a disposición de los ecuatorianos. Hoy un jubilado, si quiere jubilarse, lo puede hacer en 3 semanas. En 3 semanas desde una computadora. Y finalmente hemos desarrollado un proceso de conectividad con 0 costos, aprovechando toda la infraestructura que tiene para conectar más territorios, más vidas y próximamente cosas en la era 5G. Y finalmente, por primera vez en la historia, Roberto, hemos hecho una evaluación internacional del costo de las bandas de las operadoras telefónicas. Hemos recibido ya por parte de la UIT, que es la Unidad Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas, una valoración. ¿Cuánto cuesta las bandas que tienen que licitarse? Y ahora el próximo gobierno tiene que renegociar todo lo que se ha entregado a las operadoras 15 años atrás, las nuevas bandas, la banda 700, 2.5 y 3.5, hacer un solo paquete y ahora sí, por primera vez en la historia, que todos los procesos estén juntos, que hay una buena renegociación absolutamente transparente, valorada a nivel internacional, no valorada por funcionarios públicos, sino por una unidad que sabe lo que está pasando en el mundo, que pone un costo y que subasta. Y finalmente serán 15 años de desarrollo de un sector de telecomunicaciones que lastimosamente ha estado descuidado. Bien, ministro, agradecerle muchísimo por habernos acompañado, desearle un buen fin de semana y gracias por contarnos las noticias que son positivas tecnológicamente. Gracias, Roberto, igualmente para usted, un buen día. Gracias. Un buen día, el ministro Andrés Michelena en la emisión de la mañana del Comercio TV. Aquí hacemos una breve pausa y ya retornamos con más. Continuamos con más información y tras la detención del tercer implicado en el asesinato del expresentador de televisión Efraín Ríos, quien fue traído a Guayaquil luego de su captura, se le realizó la audiencia de formulación de cargos donde el juez dictó prisión preventiva. La diligencia duró varias horas y se conoció que el sujeto había hablado ante las autoridades contando cuál fue su participación en este caso. A Jaime U, alias Ñorqui, lo detuvieron en el interior de una casa en el cantón Lomas de Sargentillo, provincia del Guayas. Los agentes de la Policía Nacional lo trasladaron a las instalaciones del cuartel modelo de Guayaquil, donde se le realizó un chequeo médico y se le tomó las huellas dactilares. Este sujeto de apenas 19 años de edad es el tercer implicado en la muerte del ex actor y presentador de televisión Efraín Ruales, suscitado el pasado 27 de enero. A las 21 horas se le realizó la audiencia de formulación de cargos. La diligencia se llevó a cabo en la Unidad Judicial La Valdivia, al sur de la ciudad. El fiscal del caso, Víctor González, manifiesta que el juez acogió el pedido de prisión preventiva. Acogió el pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscalía y el ciudadano va a estar 90 días, que va a durar la investigación 90 días y la Fiscalía, en base a los elementos de convicción que fueron recabados durante la fase preprocesal, se presentó ante el juez y de esta manera pues dio inicio ya a la etapa de instrucción con formulación de cargo en contra de un ciudadano que presuntamente participó también en los hechos el día 27 de enero de este año. La audiencia tardó aproximadamente 3 horas. Varios agentes de la Policía Judicial, en especial del área de investigación, permanecieron resguardando el complejo judicial. El fiscal González asegura que las investigaciones en este caso continúan.
Tenemos todo el esquema investigativo, tenemos una línea que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo y nos ha dado los resultados óptimos que la investigación amerita. ¿Él estuvo en el vehículo en ese día? Sí, dentro de la línea investigativa él participó el día 27 de enero. Al finalizar la audiencia, el individuo fue trasladado hasta el Centro de Rehabilitación Social El Inca en Quito, muy diferente donde se encuentra el primer detenido, Alexis C., alias Casquete, quien está en la cárcel número 4, y Álvaro B., alias Alvarito, a quien se lo detuvo en la provincia de Esmeraldas, permanece en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. A cada uno en la cual pues nosotros vamos a trabajar de manera coordinada con el ente investigativo y de inteligencia de la Policía Nacional. ¿Ha dicho algo él? Sí, nos ha aportado cierta información en torno a su versión y por eso es el traslado en la ciudad de Quito. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y claro, la policía reveló detalles del arma que utilizaron en el crimen de Efraín Ruales. La pistola calibre 9 milímetros de fabricación extranjera fue utilizada en otros 2 hechos violentos registrados también allá en la ciudad de Guayaquil. Le contamos. Luego que el arma tipo pistola fue encontrada en el estero Salado, las pericias y trabajos técnico-científico y por las vainas levantadas en el sitio donde fue baleado Efraín Ruales, los peritos confirmaron que es la misma que utilizaron para acabar con la vida del actor el pasado 27 de enero en la avenida Guillermo Cubillo. Que las vainas encontradas en el lugar de los hechos corresponden al arma encontrada. Pero no es todo lo que encontraron los peritos. El trabajo técnico-científico reveló que la misma pistola de fabricación extranjera fue utilizada para asesinar a Julio Valverde, crimen ocurrido el 8 de noviembre del 2020 en el distrito 9 de octubre y tentativa de asesinato generada en el distrito Modelo el 17 de noviembre del mismo año. Se ha demostrado técnicamente y científicamente que esa arma fue la causante o involucrada en el caso del asesinato de Efraín Ruales y 2 más que se encuentran correlacionados. Es decir, la misma pistola está relacionada de forma directa en 3 hechos violentos registrados en la ciudad de Guayaquil. Ahora lo que intentan determinar si el sicario es el mismo que asesinó a Ruales o hay otros implicados. Con la determinación de estos elementos de convicción que van a servir para que la Fiscalía fundamente sus procesos de investigación y a la par formule cargos en contra de hoy las personas sospechosas. En los 2 casos anteriores, las víctimas estarían relacionadas aparentemente al negocio de microtráfico y cuentan con historial delictivo. El director de la DINASED habló que estaríamos frente a una organización dedicada al delito de sicariato. Ajuste de cuentas por los antecedentes que tendrían estos ciudadanos, la posibilidad de que ellos formaban parte de una organización de narcotráfico. Por el caso Ruales hay 3 detenidos, alias Casquete, alias Alvarito y cayó otro más, alias Ñorqui. Pero del autor intelectual, así como de las motivaciones, se guarda absoluta reserva. En Quito informó Iván Casamen.